Y Hola, Humberto Padgett, muy buenos días. Hola, Lulu. Nos dice Hola, buen día. el doctor Alejandro Macías que México es un país de vacunas, que no está en contra de la vacunación, pero evidentemente cuando tienen las vacunas al alcance, cuando hay vacunas, ya vimos que la gente sí se quiere vacunar, se quiere poner la vacuna Pfizer, quizá había recelo por la vacuna Abdalá, y ahí es donde se mueven un poco las cifras. ¿Qué dicen las cifras de vacunación de México sobre COVID comparadas con el mundo? Pues dicen que no somos un país de vacunas. O sea, el doctor Macías se refiere a que no hay un comportamiento idiosincrático, digamos, por el que las personas consideren que las vacunas son una invención para inducir un comportamiento o para reducir la población a mínimos, como los complotistas consideran en algunos países. Y en México tenemos algunas personas, incluso a las que queremos y tenemos cerca, dicen, no, la vacuna en realidad es una invención y te dicen, del dueño de Microsoft para llevar a la población ponerte mundial. un chip. Sí, entonces eso no lo tenemos, pero tenemos una población que no tiene la voluntad de vacunarse con la frecuencia que lo hace, y un gobierno que aún peor. Porque si tú revisas la estadística de la Universidad de Oxford integrada en un compendio que se llama Our World in Data, y quienes seguimos el funcionamiento de la pandemia, tenemos ahí un referente porque desintegraron cualquier cantidad de aspectos de la enfermedad, exceso de mortalidad, camas disponibles, por ejemplo, también el de las vacunas, acudimos ahí. Y del conjunto de los países del mundo, como dice ya sabes quién, México lo hizo tan mal como que quedó en el lugar 94. 94 de 94 de 205 que están considerados como existentes por la ONU. Entonces, y también que proporcionan datos, porque no todos los países están enviando información. Entonces, de estos 205, México queda sembrado como a media tabla, pero es un país de los que son considerados de ingreso alto, aunque la economía, ya el Producto Interno Bruto por persona, y ya cuando vemos distribución de ingreso y esas cosas, no seamos un país rico, pero sí somos un país de renta alta. Estamos en lugar 96 con el 175% de la población vacunada. ¿Con el qué? 175. Esto significa que si somos 126 millones de personas, somos 126 millones de mexicanos, aproximadamente se han aplicado 220 millones de biológicos, porque algunas personas nos hemos puesto 2 o más vacunas, ¿no? O sea, en tu caso, por ejemplo, ¿te pusiste tus refuerzos? Bueno, de hecho, ninguna de mis vacunas me las puse aquí en México. Eres una antinacionalista, eres un injerencista, Sofía. ¿Dónde te vacunaste Yo tú? me puse la vacuna Johnson en Estados Unidos en junio, y en enero siguiente me puse el refuerzo de Johnson en El Salvador. Bueno, esto no está considerado. Tus vacunas no están consideradas porque Our World in Data reporta a partir de datos oficiales. O sea, no es de que un inglés malvado y pelirrojo diga, no queremos a la cuarta transformación que también le hace a los mexicanos pobres y vamos a... No, es a partir de los datos oficiales. Yo antier me puse mi 6ª vacuna, que fue una Pfizer que me puse en Farmacia San Pablo, en la de Portales. En media hora pude salir y fue la vez que más sencillo me resultó hacerlo, lamentablemente pagando como 800 pesos, que para una familia de clase media baja, y ahí estamos aventando como a 80 millones de mexicanos, le resultará muy difícil hacerlo, porque además no existe el interés de ir y depositar esa cantidad de dinero como una prioridad, porque si bien los mexicanos no somos antivacunas, no somos personas que hayamos atendido a los principios de distanciamiento social, no nos pusimos los cubrebocas de la manera en que debíamos, no nos lavamos las manos, aun cuando yo creo que lo que deja claro el doctor Macías es de que aún estas variedades que parecen propiciar un COVID cuya manifestación es un resfriado común con ardor de garganta, constipación de nariz y esa clase de cosas, también hay personas cuyas comorbilidades,
por ejemplo, diabetes, que sean personas con tabaquismo, que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras condiciones, o que sean cardiópatas, personas que tengan mal el corazón, pues son personas que sí pueden desarrollar una variedad grave de COVID y que finalmente pueden perder la vida, ocasionar un estrés como el que conocimos y que vimos de manera terrible en México durante finales de 2020, principios de 2021, y que llevó a que tuviéramos un exceso de mortalidad de 780,000 personas cuando se había pronosticado que el peor de los escenarios era de 60,000. Entonces, a pesar de que el país ya conoció su incapacidad de atender a esa cantidad de personas, México, recuerden, Luz, Sofía, es un país que se quedó sin oxígeno, o sea, así como se siente en esta ciudad, y Claudia Sheinbaum que dice que lo hicimos como mejor nadie lo pudo haber hecho en una tormenta perfecta. Bueno, esta ciudad se quedó sin oxígeno, así de grave fue el evento COVID. Este país está en el lugar 96 con la aplicación del 175% de su población vacunada. ¿Quiénes lo han hecho mejor, Sofía? Lo ha hecho mejor Irán, lo ha hecho mejor República Checa. Vístete de azul y blanco, Sofía, porque El Salvador lo ha hecho mejor. Mónaco, que decimos aquí, pues es un país muy pequeño, no debería de contar, pero Turquía, que ya es un país muy parecido de muchas maneras, además de las telenovelas que pasa Imagen antes del programa, de decir que somos un país tapón con respecto a una región económica mayor, en población por ahí. Lo han hecho mejor regiones enteras, lo ha hecho mejor Oceanía, lo ha hecho mejor Europa, lo ha hecho mejor Arabia Saudita, que no les pegó, pero ni de hecho. Toda Asia, en donde fue el origen de la enfermedad, lo ha hecho mejor. Andorra, que es un país minúsculo, Israel, que es un país en guerra, Ruanda, que es un país que está debajo del África subsahariana, en donde el hambre es lo que definiría las cosas ahí. Bueno, Chipre, Panamá, que es un país pequeñito con el que Andrés Manuel López Obrador ya se peleó porque dijo que la secretaria de Relaciones Exteriores allá era una conservadora por no aceptar a Salmerón en la oficina en ese lugar. Estados Unidos, que solo ha vacunado con biológicos que son de primera calidad, que están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, lo ha hecho mejor. Pues, revisamos, si te parece, en unas semanas cómo van estos números, ya con la gran variedad de opciones para ponerse la vacuna Pfizer. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Sofi Lu, un gusto. Pausa, volvemos.